Los Santos Meteor Podcast. Muy buenos días, tardes y noches para todos los que nos estén escuchando en Los Santos Meteor FM. Soy Alter Minch y con ustedes estamos de vuelta en el mundo de la historia. Vamos a revisar las historias de muchos de los objetos, comidas, entre otras cosas, que hoy en día utilizamos cotidianamente. Y por supuesto, hacerlas más claras y más conocidas. En este episodio del mundo de la historia, vamos a hablar de un medio de transporte utilizado desde los inicios de la civilización humana, con su capacidad de llevarnos de un lugar a otro por los mares y además, que ha ayudado en gran parte a construir el mundo en el que vivimos hoy. El barco. El inicio del barco es algo no muy claro, como la mayoría de cosas que se ubican en la prehistoria. Sin embargo, podemos ver que en el Paleolítico el ser humano ya tenía conocimiento del bote, también de la balsa y del primitivo kayak de cuero, un tipo de embarcación de dos tripulantes impulsada por una pala. Además, también se ve que con la invención del hacha y el descubrimiento del fuego, aprendieron a cavar dentro de un tronco de madera, dando nacimiento a la canoa. Los materiales que utilizaban los humanos del Paleolítico para hacer estas embarcaciones eran de fácil acceso, como la caña, la madera y la piel de animales. El ser humano ya se había vuelto sedentario, y la mayoría de comunidades se ubicaban alrededor de ríos para darle agua a sus plantaciones. Una de estas muchas comunidades fue el Antiguo Egipto, en 2500 a.C. En Egipto el transporte era mayormente realizado a través del río Nilo. Los transportes se hacían con una canoa a remo y en el caso del movimiento de materiales y mercancía se utilizaban las barcazas, un tipo de balsa que podía sostener una mayor cantidad de peso, que era utilizado en ese momento para el transporte de piedra y troncos para la construcción de pirámides. Más adelante en la era de los faraones se inventó la vela, dando más autonomía al barco. Este periodo fue uno de exploración e intercambio comercial y el inicio de la industria naval. En este mismo periodo, tres civilizaciones fueron las más dominantes en cuanto a construcción naval. La primera civilización fueron los fenicios, desde 2300 a.C. hasta 700 a.C., siendo la que más contribuyó en cuanto a desarrollo marítimo. Se dice que ellos inventaron los barcos mercantes, los buques de guerra y el método de construcción de barcos que se utilizaría más adelante en la antigüedad. Otros pueblos copiaron sus diseños para sus construcciones navales. La segunda fueron los griegos, desde 1200 a.C. hasta 140 a.C. Ellos utilizaban un método de forrado para sus barcos bastante peculiar, el cual se llamaba uniones machi-hembradas, que requería mano delicada para ser realizado. Uno de sus barcos más conocidos utilizaba este método y era el Petén Contero, un barco que era impulsado por más de 50 remos y una vela. Impresionante, ¿no? Y la última civilización fue el Imperio Romano, desde el año 27 a.C. hasta el año 470 después de Cristo, una de las superpotencias de todo el mundo. Y su industria marítima no se quedaba atrás, sus barcos llegaron a transportar hasta 500 toneladas de peso. Esto nos muestra que el Imperio Romano fue una sociedad muy avanzada en su tiempo. Con la caída del Imperio Romano empezó la Edad Media, la cual duró entre el siglo V y el siglo XV de nuestra era. En esta época se empezaron a descubrir y a perfeccionar algunos instrumentos de navegación que hoy en día seguimos utilizando. Algunos de estos eran la brújula, el reloj de arena, la carta portuluana, la cual consistía en un sistema de puertos y sus distancias, y el bastón de Jacob, una vara cruzada por otra de menor longitud en su parte superior, que servía para medir alturas. Otra cosa que cabe destacar es que en la Edad Media, ya con el descubrimiento de materiales nuevos, los barcos eran hechos con clavos de hierro, cera, pega negra y muchos más materiales. Uno de los eventos más memorables de este periodo fue el descubrimiento formal de las Américas por la Europa de la Edad Medieval, la cual fue posible gracias a los avances en la construcción marítima. Con el inicio de la Revolución Industrial, Robert Fulton inventó en 1807 el primer barco a vapor, el cual lo llamó el North River Steamboat. El primer viaje regular a vapor se hizo el mismo año, desde Nueva York a Albany en una travesía de más de 240 kilómetros, lo cual mostró el poder de este nuevo barco. Estos barcos se ganaron el nombre de vapor a ruedas gracias a las ruedas con paletas que impulsaban el barco.
En este periodo también se vio la creación de los clippers, el último intento de competición por parte de los barcos de vela contra los barcos de vapor, los cuales eran veleros de 3 o más mástiles que eran caracterizados por tener una velocidad más alta que los barcos de vapor. En esta época eran mayormente utilizados para el transporte de opio, té, trigo y pasajeros. Para la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las batallas marítimas fueron libradas con barcos a vapor, y fue la primera vez que se utilizó el combustible líquido para los barcos, ya que producía menos humo y era menos visible a los navíos enemigos. En 1918 se crearon los primeros buques portaaviones. Estos fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial por ambos bandos. El 6 de junio de 1944 se realizó el desembarco de Normandía, considerado el más grande de la historia, en el cual se utilizaron 1.213 buques de guerra que ya habían evolucionado, entre ellos un gran número de destructores. Para el arribo de tropas a la playa se utilizaron embarcaciones más pequeñas, denominadas transportes de ataque APA. Esta operación le dio el empuje necesario a las fuerzas aliadas para vencer a la Alemania nazi. Y hasta aquí va la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los barcos empezaron a utilizar propulsión a motor diésel, dejando en el pasado el barco a vapor. No cabe duda que el barco ha tenido un rol muy importante en nuestra sociedad. Espero que este relato les haya gustado. Soy el Terminch, y este fue El Mundo de la Historia. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Los Santos Meteor Radio.